Buenas tardes. Muchas gracias a los dos ponentes. Mi pregunta va dirigida a los dos porque creo que han aludido de modo distinto a esta cuestión. El profesor don Jaime se ha referido a que no es posible anunciar el Evangelio, la salvación, a quien no tiene la más mínima inquietud por ella. Por eso hacía un poco referencia, por lo menos así lo he interpretado yo, en que quizá la primera misión es suscitar la pregunta. Pues precisamente mi cuestión va por ahí a los dos ponentes, a don Jaime y a monseñor Segundo, desde su experiencia personal, que se ha desarrollado en ámbitos distintos, por lo que nos han comentado en la introducción. ¿Consideran que en la actualidad la mayor dificultad, o por lo menos una de las mayores dificultades para la misión de la Iglesia reside precisamente en esta, por lo menos aparente, indiferencia que pueda haber ante la cuestión de Dios? ¿O no? ¿O consideran que hay otras dificultades mayores en el tiempo actual para la misión de la Iglesia? Gracias. Una precisión. No he dicho que no es posible anunciar, he dicho desde el principio que no se puede planificar. La misión solo puede empezar primero aquí, segundo aquí. Entonces, igual que uno puede decir, te anuncio a Jesucristo Salvador, y el Espíritu Santo puede hacer que eso toque el corazón de las personas, lo que digo que sí que parece habitual que allí donde la pregunta no está suscitada, la respuesta resbala. Entonces, yo creo que es un problema hoy muy grave. Decía el Papa Juan Pablo II, por lo menos eso dicen que decía, por si acaso meto la pata, dicen que decía, o sea que alguien decía lo que el comunismo no ha conseguido realizar en Polonia durante tanto tiempo, temo que lo haga el consumismo. Porque el comunismo, con toda la pobreza y la injusticia que podía haber, no apagó la sed de Dios. Pero cuando uno apaga las preguntas fundamentales de la vida con cosas superfluas, pero que absorben, pues la idolatría del dinero, del poder, del placer, del tener, perfectamente esa pregunta puede parecer secundaria, ¿no? Realmente el ateísmo no es un fenómeno de pueblos pobres. Eso no quiere decir que sea el refugio. El refugio de los pueblos poco desarrollados es acudir a Dios. Como no tengo otra cosa, me refugio en Dios. No. Pero que es llamativo que el ateísmo avanza ahí donde más riqueza hay, donde más podemos colmar otros deseos que son de segundo orden. Entonces yo creo que es un problema ciertamente muy grave. Pero que al final no solo es la cuestión de Dios, sino las grandes preguntas. Las grandes preguntas. Y eso es una cuestión que tiene que empezar también desde los estudiantes. Un estudiante que no lee es que nos hace preguntas. Ya sé que esto es una morcilla que meto aquí como profesor, pero que uno ve realmente, como muchas veces uno tiene interés en sacar la asignatura, no en aprender, no en ver realmente lo que se esconde detrás, ¿no? Entonces, si estudiantes, si en la universidad, que es ahí donde tienen que suscitar esas preguntas, no se consigue, ¿cómo vamos a pensar que gente que a lo mejor no tiene ni formación ni tiempo y está amargada por 1000 cuestiones haga espacio a esa pregunta, ¿no? En cualquier caso, el Espíritu Santo siempre es más sabio y sabe, siempre es posible. Y además la experiencia, luego todos tenemos que toparnos con el sufrimiento, con la contradicción, con el dolor, con el desencanto, y ahí en el corazón, gracias a Dios, es la ventaja que tenemos, que estamos proclamando la verdad. Por tanto, al final el corazón humano está hecho para Dios. Nos dice el Señor para ti y nuestro corazón está quieto hasta que no descanse en ti. Podremos intentar calmar esa inquietud con otras cosas, pero al final, digamos, jugamos en casa porque el Señor ha hecho el corazón humano para precisamente abrirse a esa comunión. Sí, es prácticamente, yo creo que no es la primera época en la historia en la que la Iglesia se ha tenido que encontrar con una sociedad no solamente que no cree o que no se pone el problema de Dios, sino anticristiana también, muchas épocas en la Iglesia.
y recientes también. El problema siempre es si la sal pierde el sabor, ¿con qué se la salará? ¿No? El punto es ese. Es que la Iglesia está llamada a mantener viva la llama de la fe en esta generación y a pasar la fe a la generación siguiente. Pero esto exige de mí, personalmente, que sea sal. En lo que Dios me da, en el espacio que Dios me da. Y a cada comunidad cristiana el espacio que Dios le da. Jesucristo dice, la voluntad de Dios es que yo no pierda ninguno de los que tú me has dado. Dios nos da personas, nos da ámbitos, nos da no perder esas personas, amarlas y quererlas. Y ahí es la sal. La sal no puede ser todo el puchero sal. Sal es una misión y no es un privilegio. Ser sal no es un privilegio, no es una élite. Pero es una misión que Dios da para dar sentido al mundo, porque el mundo, como decía Jaime, pues, citando a San Agustín, pues hasta que no encuentra el verdadero sentido de su llamada, de su vocación, al final no descansa. Pues los cristianos estamos llamados a ser esa sal, esa luz que ilumina. ¿Cómo? Pues cada uno como en el celemín que Dios en el candelabro que Dios le pone, ¿no? No se enciende una lámpara para meterla bajo el celemín, sino para poner un candelabro. Dios nos pone en un candelabro de donde damos luz. ¿Cuál será mi candelabro? No lo sé. No lo sé, pero me pondrá seguramente a cada uno de nosotros, a nuestras comunidades cristianas, a la Iglesia, para que seamos esta luz que ilumina. No sé, creo que no nos tenemos que asustar ante una sociedad que nos rechaza, sino ser fieles a la misión y a la vocación que tenemos, que hemos recibido a través de la fe de nuestra Iglesia, de nuestra Madre. No sé si se puede. Y Juan Carlos Carvajal. Sí, las dos ponencias han establecido, y de alguna forma así era el proyecto de esta jornada, esa circularidad, ¿no? De la comunión a la misión, de la misión a la comunión. Ese es el dinamismo sano de la vida de la Iglesia. Sin embargo, hoy por hoy nos encontramos una experiencia eclesial muy cerrada en sí misma. El Papa inició su pontificado justamente denunciando esto, ¿no? La Iglesia encerrada. Y por otro lado, también percibimos otro dinamismo de la Iglesia que es de disgregación, ¿no? Parece como que esas fuerzas son contraproducentes, contrapuestas. O sea, más que fuerzas que se dinamizan, cuanto más comunión, más cerrada. Lo vivimos en nuestras parroquias, lo vivimos en nuestras comunidades, a veces movimientos y demás, ¿no? Y por contra, las personas que parecen como que quieren estar más cerca del mundo, la experiencia muchas veces de la Iglesia es que pierde esos mejores miembros o esos miembros más lanzados, ¿no? Hacia eso. ¿Podríais tipificar algún tipo de enfermedad, ¿no?, a la cual tendríamos que estar un poco prevenidos para evitar, pues, esas dos enfermedades, ¿no?, que puede padecer en estos momentos, pues, muchas de nuestras comunidades, ¿no? Es una pregunta muy abierta, cada uno se puede centrar en algún elemento. ¿Cuáles son la tipología de esas enfermedades que frustran el dinamismo que es propio de la Iglesia? Comunión y misión, misión y comunión, ¿no? Yo siempre el segundo. Por el apellido. Pero monseñor. Bueno, pues la pregunta es muy abierta, ¿no? A mí lo primero que se me viene a la cabeza, que es ya una enfermedad denunciada hace mucho tiempo por los papas, que en el fondo tiene el origen, o sea, uniéndolo con la primera pregunta y abundando lo que decía, que al final, también decía Juan Pablo II, o sea, una asociación, una comunidad cristiana no puede ser evangelizadora, misionera, si no tiene deseos de santidad. Donde no hay santidad, no hay ni evangelización ni comunión. Entonces, ¿qué sucede? Que yo ahora, decía Papa Juan Pablo II, hay dos enfermedades a las que los fieles laicos no siempre se han sabido sustraer.
Hay dos enfermedades a las que los fieles laicos no siempre se han sabido sustraer. La primera, decía, el reservar a las tareas eclesiales tal prioridad que abandona lo específico de su vocación. Pues esta es gente buena, pero normalmente por culpa de la formación que reciben los sacerdotes, parece que vivir su vida cristiana es sobre todo fomentar su comunidad, que no es lo mismo que la comunión, porque la comunión siempre es misionera. La comunión no es una vida cerrada, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente? Yo el ejemplo que pongo muchas veces, ¿no? Un sacerdote, un párroco que te dice, no, es que este tipo es un cristiano comprometido 100%. ¿A qué llama el cristiano comprometido? El que está en la parroquia en 100 grupos, el que limpia, el que está en el consejo pastoral, está a lo que haga falta. ¿Y cómo es su vida familiar? ¿Y cómo es su vida profesional? ¿Y cómo evangeliza él en lo que es lo específico de su vocación, que es en medio del mundo? El tercer paso que daba las culturas es que lo propio de los fieles laicos es dar ese sabor cristiano a la política, a la economía, a la cultura, no simplemente el ámbito parroquial. Entonces yo creo que eso hace de la Iglesia un poco a veces hay grupos un poco enfermizos, ¿no? de estar encerrados. Primero, por falta de deseos de santidad, porque falta en el fondo ese horizonte de la comunión vertical, y lo que uno se conforma es simplemente con estar a gusto con la gente que piensa como yo, oye, qué bien, qué majos somos, no como los demás, que no es... Pues esa es una tentación. Y la otra tentación, la separación, fe y vida. Y yo creo que desgraciadamente sigue existiendo. La primera, es gente buena, pero que se vuelca tanto en las labores intraeclesiales que olvida lo propio y lo específico de su vocación. La segunda tentación, más grave, porque sí que es radicalmente anticristiana, separar fe y vida. Bueno, pues hoy también hay mucha gente que sigue pensando que el Evangelio no da la respuesta a toda su vida, sino que es la respuesta a momentos, a la familia quizás, a grupos más afectivos. Pero ¿qué tendrá que ver el Evangelio con la economía, con la política, con la ciencia, con la cultura? Entonces yo creo que hay que abrir de par en par, decía Juan Pablo II, abrir de par en par las puertas a Cristo, y no se refería a la puerta del corazón. Si leéis el texto, hablaba de la cultura, la política, la economía, ¿no? Entonces yo creo que es un paso que hay que dar, porque esto nos está encerrando en ese mundo secularizado. Cuando decimos es un mundo secularizado, los primeros que nos hemos secularizado somos nosotros al no acoger realmente esa vocación en medio del mundo, ¿no? Yo creo que eso es un problema que acaba encerrando la Iglesia y desregándola. Yo creo que tienes razón en eso. De acuerdo. Sí, don Anastasio. Muchas gracias a los dos por vuestras magníficas conferencias. Y los dos al final, al principio, en medio, habéis hablado muchas veces de la caridad. Creo haber entendido el tema de comunión, el tema de misión, pero a medida que ibais hablando, a mí venía la idea, una parroquia, una diócesis, incluso la Iglesia Universal, hablando de la caridad. Me produce un escándalo ver cómo hablamos muy bien de la comunión, muy bien de la misión, y cuando tratamos de ejercitar la caridad, es decir, compartir los bienes, es un caos terrible, escandaloso. En cada parroquia puede haber por lo menos 18 iniciativas distintas para ejercer la caridad, pisándose la manguera unos a otros, y a poco sé que se descuidan. Pasamos a la diócesis y hay que ejercer la caridad, y de pronto aparecen 18 colectas legítimas, imperadas. Y esto será necesario, pero me sigue produciendo un cierto escándalo.
decir, ¿de qué manera eso que llamamos comunión, que llamamos misión, se puede de alguna manera canalizar para que realmente todos estemos mucho más unidos y no montemos nuestros chiringuitos? Yo sé que no tenéis la respuesta, porque si la tuvierais, inmediatamente os canonizaríamos, proclamaríamos vuestra santidad. Pero no sé, algo de luz, por favor. Algo de luz para que haya un poco más de sensatez en esta iglesia, me parece a mí. Y a lo mejor soy demasiado derrotista y pido perdón, pero esto es lo que a mí me parece. Contesto yo, empiezo yo. Hombre, yo no sería tan así. La iglesia es la peor empresa que existe en el mundo. O sea, a nivel ¿cómo se dice? De administrativo y de organización, es una empresa bastante mala. Yo he trabajado en un pontificio consejo que se llamaba Corunum, un corazón, que se ocupaba de los temas de caridad, etcétera, de la Cáritas, de todas las organizaciones católicas de ayuda y de emergencia, y he visto de todo. He visto de todo en el mundo, no solo en Albania, que ya vi tanto en Albania, sino por todo el mundo. Y yo no sería tan así. Es claro que nada es perfecto y siempre es difícil. Pero yo lo que quisiera es ampliar el concepto de caridad, como hemos hablado antes, Anastasio. La caridad no es solamente repartir paquetes de comida. Deus caritas est. Dios es caridad. Lo dice claramente San Juan. Dios es caridad. Entonces la caridad es algo que no puede ser limitado ni tan siquiera al trabajo de una organización eclesial. No, la caridad es el amor de Dios que se difunde en el corazón del creyente. Es la nueva naturaleza que Jesucristo nos ha dado. Es vivir en la presencia de Dios, es una vida de adoración, es todo, es evangelizar. La primera caridad que hay es llevar a los hombres a Jesucristo. Y si llevas a los hombres a Jesucristo ayudándoles en sus necesidades, haces la caridad perfecta. Porque es el concepto de desarrollo humano integral, ¿no, Jaime? Tú que sabes bien de estas cosas. El hombre no es solo un cuerpo que alimentar, San Francisco de Asís, que se inclina ante el leproso, se podía haber parado ahí y le dio un beso. El beso sobra. El beso sobra, pero el beso hace de Francisco San Francisco. Quiero decir con esto que la caridad, tenemos que quitarnos estos anteojos que tenemos, de ver una cosa solamente como muy concreta, una acción muy concreta de la Iglesia, que luego al final, ¿sabes lo que pasa? En las parroquias, bueno, ya están los de Cáritas, que hacen esto. Ya están los de Cáritas, que organizan esta cosa. Yo doy una limosna y lo hacen ellos. No, es que esto no puede ser. Eso es una caricatura de la caridad. Eso es algo que... Claro que todo se puede organizar mejor y menos colectas y más organizado. Sí, es verdad, tienes mucha razón. Muchas veces esta falta de comunión lleva a que se hagan mil cosas y al final no haya una comunión, Pero la Iglesia es un poco así, por eso siempre hay que reformarla, ¿es verdad? Y la curia hay que reformarla. Y hace bien el Papa Francisco a reformarla, porque la curia no es un instrumento que sirve a sí mismo, lo que decía, ¿no? Ese mirarse a sí mismo de la Iglesia, ¿no? Siempre a sus cosas. Hay que reformarla porque hay que dar respuesta al hombre de hoy. Y para dar respuesta al hombre de hoy, quizá hagan falta otras estructuras, otras cosas. Hay que también tener una apertura a los signos que Dios da y que el Espíritu Santo suscita en la Iglesia. Muchas veces no se entienden, que muchas veces son difíciles de encuadrar. Pero Dios siempre asiste a su Iglesia. ¿Para qué? Para que lleve a los hombres a esta caridad.
para que haga conocer a los hombres cuál es la caridad, que es Dios mismo, y que Dios ama a los hombres, sobre todo a los pecadores, a los más pequeños, a los descartados. Esta es la misión de la Iglesia, que luego lo haga ayudando en la parroquia en un modo o en otro. Importante que se dé esto, que aparezca esto, creo yo, que aparezca la caridad, que es Dios mismo, en lo que hacemos. Y cada uno tiene en la universidad, o no es caridad enseñar en la universidad. Es caridad. Y no es caridad la mujer que está en casa y que cuida de su familia o cuida de un anciano, todo ahí. Sí, lo hacemos en la caridad de Cristo, claramente. Lo hacemos para propia vanagloria, bueno, pues sí, bien, pero llegará un momento en que nos encontraremos con nuestro propio límite. Antes o después, si te buscas a ti mismo, te encuentras con tu límite y te das el encontronazo. No sé si he contestado, pero un poco así. Yo esto, a ver, como acabamos de escuchar, ¿no? Hace falta darse cuenta que la caridad es mucho más amplia que el servicio de la caridad. Yo creo que esto es importante cuando hablamos, distinguirlo, ¿no? Todo en la Iglesia está sostenido por la caridad, la liturgia, la oración, el apostolado. Pues cuando la Iglesia habla del servicio de la caridad, ya es una misión, o sea, es una acción diferente. Entonces, en ese sentido sí que puede ser más específica. Pues si la pregunta va en el sentido, ¿el servicio de la caridad en la vida de la Iglesia está mal organizado, no funciona bien, ¿no? Entonces ahí ya sí que podríamos entrar para concretar un poco el ámbito, porque si no, ciertamente la caridad nos desborda, ¿no? Entonces, el servicio de la caridad en la vida de la Iglesia, yo creo que cuando dice parroquias que tienen 18 iniciativas diferentes, ojalá. No sé, tampoco hay tantas parroquias que tengan 18 iniciativas diferentes, ¿no? Entonces, un primer problema es que la realidad es que no hay una conciencia clara de que la comunidad cristiana tiene que vivir esa caridad no solo delegando en Cáritas. Y Dios Cáritas es con esa responsabilidad, y luego el motu propio que sacó el Papa, los obispos primeros responsables de la promoción de la vida de la caridad en la vida de la Iglesia, del servicio de la caridad, primeros responsables. No basta con que digan delegado de Cáritas, yo me ocupo de otras cosas, ¿no? Porque es una parte esencial, ¿no? Ahora bien, a veces entendemos la caridad mal porque pensamos que la caridad es, el servicio de la caridad es atender todas las necesidades, lo cual la Iglesia es incapaz. La primera Iglesia, ¿cómo vivía el servicio a la caridad? Pues atendiendo a los hermanos. Porque había una comunión, se manifestaba el servicio de la caridad. Y cuando los primeros escritos de estos, digamos, las novelas del siglo III o IV, ponen personajes de cristianos, de no cristianos, que se hacían pasar por cristianos en las cárceles para ser atendidos, un poco en plan broma, decía, me hago pasar por cristiano porque así sé que la comunidad cristiana me va a atender. La comunidad cristiana no atendía a todos los presos, que no puede, no ser una comunidad pequeña. Pero ahí donde hay una comunión, ahí se vive el servicio a la caridad. Y eso es lo que es una luz. Intentar ampliar la caridad, como diciendo, ahora la Iglesia tiene que cubrir todas las necesidades mundiales, es hacer imposible la vida de la caridad. Y segundo, a veces se oculta ese rostro de Cristo. No quiere decir que la caridad sea solo para los hermanos. O sea, cualquier persona, decíamos, esa universalidad concreta, cualquier persona que esté necesitada y que me encuentre con ella, tengo que saber darle, tengo que tener ese corazón que ve lo que necesita y dárselo cordialmente, ¿no? Pero yo creo que un primer signo para que la caridad cristiana fuera más eficaz es precisamente vivir bien la comunión que hace que uno sea familia. Y yo a la familia la cuido. Y eso, oye, mirad cómo se aman, ¿no? Y luego, hace falta, yo creo, también formación. De repetirlo, pero muchas veces los sacerdotes y los laicos no hacemos más porque no sabemos cómo. No por mala voluntad. La gente que pasa de largo ante una persona que está tirada en la calle, ¿tiene mala voluntad? Yo estoy seguro que muchos, si supieran qué podían hacer, lo harían. Ahí me viene aquí una persona, muchas veces ni siquiera sabemos los recursos que podríamos ofrecerle, ¿no? Entonces, yo creo que es una muy importante, ciertamente. Tener, ya desde hace mucho tiempo, ¿no? La caridad, precisamente, pues una función eclesial tiene que ser organizada, no es simplemente
el deseo de una persona suelta. La caridad eclesial tiene que ser organizada. Entonces, esa organización es importante, pero luego hace falta también ayudar a la gente para tener ese corazón que ve y que sepa que no está sola, que no tiene que solucionar los problemas del mundo mundial ella sola. Yo creo que esa falta de conocimiento de verdad que también es un grave problema, ¿no? ¿Cuánta gente hay que decir, mira, lo más que puedo hacer es dar limosna? Me piden, esta persona, por ejemplo, tiene problemas con el alcohol. Yo qué sé lo que puedo hacer. Lo más le doy, no le doy. Esta persona tiene problemas con la droga. Esta simplemente tiene hambre. Y no sabemos qué hacer muchas veces. Entonces, que la Iglesia realmente ayudara a que los pastores y las comunidades tuvieran no solo ese corazón que ve, sino que también esos recursos para atender, sería un paso, yo creo, muy importante. Muchas gracias. No sé si habría tiempo para una última intervención o si... Stanley. Te permitimos una breve y concisa pregunta para concluir el acto. ¿A quién la diriges? A Monseñor. Monseñor, me llamo Stanley Mira y mi pregunta es que cuando nos damos cuenta de que tenemos que estar educados y formados para el amor, y según vamos reconociendo que estamos y hemos sido creados para el amor también, es aconsejable la penitencia y la contrición y saber y reconocer la bajura de nuestra indignidad, o es una cosa que no se estila ya en la Iglesia, la penitencia, la contrición, la humildad, o es una cosa que solo se hace en Semana Santa y en Cuaresma para que nos espabilemos un poquito, o deberíamos volver un poco a la penitencia y a la contrición asidua en la Iglesia. Gracias, Stanley. La pregunta del millón. Claro, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y yo lo que espero es que no se haya pasado de moda estas cosas. Lo espero de corazón. La conversión, el volver a Dios, el dolor de los pecados. Porque además es que, mirad, la caridad, que nazca en nosotros en la caridad, sí, es una llamada, es un don. La caridad el hombre no se la puede dar a sí misma. La caridad, la fe, la esperanza son virtudes teologales que el hombre no puede dárselas, puede pedirlas, puede desearlas, son un don de Dios. Y el hombre lo que hace es predisponerse a recibir esto, y Dios está deseando darnos la verdadera caridad. El amor por los hombres y por nosotros, incluso por nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos, así como Dios nos ha creado, aceptarnos como somos y aceptar a los demás como son. Y esto no viene sino por la conversión, porque nuestra libertad, Dios no pasa por encima de nuestra libertad. Por eso la conversión no es necesaria, solo es imprescindible para que nosotros se dé esto. Solo un alma, una persona humilde puede amar. Solo Francisco, humilde, puede inclinarse ante el leproso y besarle. Ese es el misterio de la vida cristiana. Estamos en Cuaresma y ya queda poquito. Así es que los que hemos hecho poca penitencia y poco ayuno y poca Cuaresma, tenemos todavía un tiempo para experimentar la victoria de Jesucristo sobre la muerte. Tienes toda la razón. Yo espero que no pase de moda. No creo que pase de moda eso. No. La Iglesia siempre proclamará a los hombres la conversión para encontrarse con el Señor. Muchas gracias, Monseñor Segundo, don Jaime y todos los asistentes. Pues convirtámonos, que siempre estamos a tiempo, hasta el último aliento de nuestra vida. La penitencia, pues, debe ser fruto de ese deseo de conversión y de ese amor, y de hecho cuando se hace por amor no debería vivirse en el sentido negativo de la penitencia. Yo, también para concluir, os exhorto a todos a que, como también decía don Jaime, a leer. Leer no debería ser una penitencia, debería ser un gozo, ¿no?
a que leamos pues la Biblia, ¿no? Y en concreto los Hechos de los Apóstoles, que nos mencionaba Monseñor Segundo, porque primero porque es un libro inspirado por Dios, maravilloso, y porque nos remite a esa expansión inicial de la Iglesia, donde se vivía la caridad, donde se vivía la comunión y la misión como una unidad y como algo que salía solo, o sea, que salía como solo sin tener que hacer casi el esfuerzo del propio ser cristiano, ¿no? Y estoy seguro que leyendo esos 28 maravillosos capítulos de los Hechos de los Apóstoles, y haciéndolos oración y haciéndolos vida, seremos impulsados en todo lo que hemos profundizado en esta jornada. Y quiero acabar pues con todos vosotros dando gloria a Dios primero por habernos llamado a pertenecer a la Iglesia. Qué inmenso regalo y cuán agradecidos debemos estar a Dios por ello. Por eso glorifiquemos a la Trinidad juntos, diciendo: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias a todos.